Gloria a Dios, gloria a Dios. Una vez más su programa Mano Amiga con las Primas de León. 10 minutos con ustedes. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 14. Y escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Ahora, a continuación, con el tema La iglesia tibia. Gloria a Dios. Continuamos entonces con esta preciosa meditación de la palabra de Dios. 10 minutos con ustedes. Bien, ya leímos la palabra del Señor aquí en el 3 de Apocalipsis, que habla de la iglesia Laodicea. Una iglesia que Dios conocía su conducta, aunque ella hacía alardes que era una iglesia que era rica y bendecida, pero delante de Dios era pobre, desventurada y desnuda. Estamos viviendo tiempos tan difíciles donde mucha gente cristiana ha entrado en esta clase de actitudes, que aparentemente estamos bien, pero no estamos bien delante del Señor. Leíamos la vez pasada con este precioso texto de la palabra de Dios, que Jesús amonestaba a la iglesia y le decía, ojalá fueres frío o caliente. La ofensa más grande y dolorosa para Jesús era de ver la mediocridad de esta iglesia, o sobre todo la apariencia de esta iglesia, que daba alardes que era una iglesia que era bendecida, pero delante de Dios estaba desnuda. Ahora, el Señor hace una amonestación apremiante y da dos promesas condicionales. El Señor envía el mensaje con el único propósito de restaurar a una iglesia tibia. Y dice el 3:19. Yo reprendo y castigo todo el que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Jesús amonestaba a la iglesia que se arrepintiera de su tibieza, de su frialdad o de sobre todo, de esa indiferencia que tenía delante del Señor. Y dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Y el castigo enseña y corrige y disciplina. Fíjese que el Señor dice, al que yo amo, castigo. No era un castigo de consumir, sino de amonestar a través de la linda palabra. Jesús hace todo esto por medio de la palabra de Dios y las manifestaciones del Espíritu Santo. Y todo esto está basado en su amor. Fíjese que cuando un padre corrige a un hijo, no es para destruirlo, sino para que reaccione de sus malos actos. No viene y lo consume con su corrección, sino que lo amonesta para que él se detracte de sus malos caminos. El amor del Señor nos hace detractar de las malas actitudes que nosotros andamos. A veces el Señor nos corrige y nos duele cuando Él nos corrige, pero es solamente porque Él nos ama y que nos detractemos de cómo estamos caminando delante de Él. Ahora, por eso el amor es inquebrantable. Él hace el llamado urgente. Sé pues celoso y arrepiéntete. Cuando uno ama al Señor, uno empieza a celar dentro de la iglesia, no al hermano, ni tampoco a la hermana, ni tampoco al esposo o a la esposa. De esos celos no se habla, sino de un celo. Oiga, que uno dice, pero esto le desagrada al Señor.
Si tú ya no lees la palabra de Dios, si tú ya no oras, no buscas del Señor, y luego el Señor te redarguye y dice, yo he dejado de leer la palabra, he dejado de orar, y el Espíritu de Dios le redarguye y dice uno, este es tiempo de buscarle a Él de todo corazón. Lo que el Señor quería de la iglesia Laodicea, que se arrepintiera de su tibieza. Conocían al Señor, habían trabajado para el Señor, pero se enfocaban en sus bienes, en sus riquezas materiales. Y supuestamente ellos decían, bueno, esa es la bendición de Dios. Y la bendición de Dios no es esa. La bendición de Dios es que nosotros lo amemos de verdad. Que no nos enfoquemos en lo que nosotros vemos, en lo que nosotros tenemos, sino en lo que somos delante del Señor. Y ahora entonces, pero dice, pero de nada sirve la reprensión si la persona no quiere abandonar la vida de tibieza y esa vida de mediocridad espiritual, una vida mediocre, una vida fría, una vida o tibia, es la palabra, no fría, sino tibia. Jesús dijo, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Castigo es el que enseña, corrige y disciplina. Jesús quería que la iglesia Laodicea reaccionara de su tibieza. Lamentablemente, nosotros a veces pensamos que estamos bien delante de Dios, pero estamos tibios. Hemos dejado de orar, hemos dejado de ayunar, hemos dejado de leer la palabra de Dios, hemos dejado de consagrar nuestra vida a Dios. Y lamentablemente estamos viviendo una vida tibia. La persona que está tibia y aparente que es una persona espiritual, la persona tibia, dije, ha dejado de orar. La persona que ha dejado de orar y de leer la palabra de Dios empieza a criticar, empieza a juzgar, empieza a entrar en contiendas y está conforme porque ha llegado la bendición financiera. La iglesia Laodicea se afianzaba en sus riquezas y lamentablemente hoy como nunca muchos nos hemos afianzado en los bienes materiales, pero hemos dejado de buscar a Dios de una manera especial. Ya no hay ese fuego de orar, ya no hay ese fuego de hablar de Cristo, de orar por las necesidades, de extender mi mano donde está la necesidad. Ahora Jesús promete tener comunión con el que abre la puerta y dice el 3:20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús es un Señor cortés. Él dice, y yo estoy a la puerta. Él no forza a nadie, sino dice, solamente déjame entrar. Hay gente que tiene cerradas las puertas de su corazón. Ya no siente ese deseo de buscar al Señor. Ha entrado en una tibieza tremenda. Estamos viviendo los tiempos de la iglesia Laodicea. Un conformismo tremendo. Por eso hoy como nunca vamos a ver que el Señor va a empezar a derramar sus juicios sobre la tierra para que la iglesia entienda que el Señor viene pronto y el Señor viene por una iglesia que esté en fuego, no una iglesia tibia, sino una iglesia que tenga ese fuego de amor por el Señor, por los demás, que dejemos de criticarnos, que dejemos de atacarnos unos a otros. Lamentablemente hoy en día dice, yo estoy mejor, tengo la mejor casa, tengo una casa de 2 millones, tengo el mejor carro, estoy en la bendición de Dios. Esa no es la bendición de Dios. Eso no quiere decir que nosotros andemos andrajosos y estemos demasiado pobres, no, sino que el Señor le dice a esta iglesia,
Y le dice, ¿no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo? ¿Por qué? Porque esta iglesia se afianzaba en sus riquezas materiales. Pero lo más importante es que nosotros busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Jesús promete compartir su trono con el que es o que sea vencedor, el que venciere, el que perseverare hasta el fin, como dice Mateo 24:13. Jesús quiere que tengamos una comunión personal y promete llevarnos al lado de Él. Eso es lo que el Señor quiere. Dios no quiere una iglesia tibia. Dios quiere una iglesia que esté buscando de Él con todo su corazón. Y sobre todo, adquirir vestiduras blancas. Jesús se refiere a la desnudez espiritual de los miembros de esta iglesia. Un estado que solo podía cambiar la vestidura blanca. ¿Cómo se podría cambiar? Es símbolo de la justicia de Cristo, la cual aplica al corazón del creyente y resalta en una vida santa y digna. Vestirse de santidad es la única manera de evitar que se descubra la vergüenza de la desnudez espiritual. Muchos han perdido esa linda justicia, la misericordia, han perdido la bondad, han perdido la misericordia, han perdido el amor, han perdido la compasión a la necesidad de los demás. La iglesia de la Odisea se enfocaba en sus riquezas materiales, pero el Señor quiere que nos enfoquemos en la riqueza espiritual, sobre todo tener un corazón humilde, un corazón que busque al Señor de una manera muy especial. Como dice la palabra del Señor en Mateo 5:3. Esto es lo contrario a lo que prescribe la primera bienaventuranza, porque ellos dijeron, somos ricos. Y no, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Pobres en espíritu, que reconoce su miseria espiritual en la presencia de Dios. Digo siempre estas palabras cada vez que predico. Estamos en la iglesia, oramos, cantamos, nos gozamos. No porque seamos mejores de los que están allá afuera, sino porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y la iglesia de la Odisea daba alardes que eran los mejores. En este día yo te invito que tengas un corazón agradecido y no dar alardes que somos los mejores, menospreciando a aquel que es sencillo, aquel que no tiene, aquel que está allá afuera, el que está en la cárcel, el que está bajo las drogas, o aquel que no tiene 2 zapatos, 2 pares de zapatos, 2 vestidos. No lo menosprecies. Esta iglesia daba alardes que era la mejor. Lo más lindo es que nosotros tengamos un espíritu que reconoce su miseria espiritual en presencia de Dios. Que reconozcamos que sin Él nada somos y nada valemos. Aunque tengamos todas las riquezas, aunque tengamos todas las bendiciones que Dios nos pueda premiar. Pero lo más importante es tener un corazón agradecido y confiar en Él todos los días, porque hoy somos y mañana no sabemos qué pueda pasar. El Señor te bendiga y continuaremos con esta preciosa palabra la próxima. Dios te bendiga de una manera muy especial. Hasta la próxima.